Hola, bienvenidos a este webinar. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán que me hicieron la invitación para participar en este webinar con el tema Supervisión Técnica y Administrativa de Obra. Mi nombre es Fidel Cruz Castellanos y tengo más de 15 años de experiencia en el área de la construcción, supervisión de obra, control y administración de contratos, en el cual he desempeñado los cargos de jefe de proyecto, gerencias de ingeniería de costos, desarrollando diversas licitaciones para la iniciativa pública y privada, en el cual desde la cuantificación del proyecto, que son los números generadores, elaboración de la licitación, elaboración de balances financieros, control de avances físicos, financieros, programados y elaborando todo ese control administrativo de obra. En esta ocasión les voy a compartir la experiencia de todos estos años de trabajo y actualmente me encuentro como coordinador general de precios unitarios de lo que es el túnel emisor Oriente, una de las obras muy importantes a nivel Latinoamérica y no se diga a nivel nacional. Entonces, para empezar, voy a hacer una breve introducción de lo que es la ingeniería civil, carrera que imparte la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, con profesores altamente calificados, con mucha experiencia en el ramo, en el cual el personal que egrese de ahí o los alumnos que ya van egresando tienen toda esta experiencia para el desempeño laboral. Bueno, vamos a ver la introducción. Ingeniería civil, una de las ramas importantes para el desarrollo y progreso de cualquier país, ya que en esta se incluyen infraestructuras como carreteras, puentes, túneles, pistas para aeropuertos, drenaje profundo, presas, plataformas para la industria petrolera. También se tienen obras de edificación como hospitales, edificios, zonas de unidad habitacional, parques, entre otros. Las obras que acabo de mencionar requieren de un conjunto de estudios, ya que se va mezclando el conocimiento de cálculo, de mecánica, de hidráulica y de física. Entonces es importante tomar en cuenta todos los diferentes tipos de cálculos, todos de acuerdo a la normatividad. Entonces ahorita en la descripción que les voy a dar, voy a hacer mención de algunas disciplinas importantes que van trabajando en sí en conjunto, se complementan unas con otras para el desarrollo y cálculo y finalmente la construcción de grandes edificios como los que acabamos de ver. Entre ellos está la geotecnia, que es el que se encarga del estudio de los suelos, desde los orígenes volcánicos, pasando por los ciclos de las rocas, en el cual estos con el paso del tiempo se van transportando, ya sea por ríos, por mantos acuíferos que son los subterráneos, o por viento. Entonces este tipo de materiales al momento de irse transportando se van cambiando la forma o se van combinando entre sí hasta generar diferentes mezclas de tipos de materiales. Como ahorita los que acabamos ahorita aquí los que estamos viendo como suelos porosos o no saturados, suelos saturados, dependiendo de hasta qué profundidades se van acarreando. Existe una tabla que es la de clasificación de suelos, la tabla SUCS, que es un sistema unificado de clasificación de suelos internacional. Esta tabla se maneja para determinar y darle nombre, de hecho, a los materiales de acuerdo a su tamaño. Entonces se hacen diferentes estudios y esta tabla se maneja a nivel internacional. Es importante conocerla para poder darle un nombre a los materiales dependiendo de cómo se van filtrando en los tamiz, que son los instrumentos que usan los laboratoristas para definirlo. Además, el geotecnista hace inspecciones visuales en el cual, dependiendo qué se va a construir o en qué zona se va a trabajar, hacen sondeos de aproximadamente 2 por 2 metros, se obtienen materiales, además de hacen una inspección visual para definir las diferentes capas y tipos de suelos, pero esto no nos quita de que se dejen de hacer estudios. Hay que hacer los estudios necesarios y las pruebas para hacer el complemento de lo que va inspeccionando el geotecnista. Finalmente, ya con el paso del tiempo y la experiencia que se va teniendo,
Ellos ya van complementando y van solicitando incluso otros estudios especiales para determinar pues el diferente, conocer mejor la estructura del suelo, mejor, ¿no? Entonces, un ingeniero, tanto civil o un ingeniero geotecnista, para ellos o para nosotros es difícil predecir en qué momento va a ocurrir un temblor. En este ejemplo que aparece aquí en la imagen, hay un deslizamiento de roca en el cual a veces hasta es difícil creer cómo es que las rocas empiezan a deslizarse, pero si hay un movimiento de suelos o no calculamos bien en ocasiones los anclajes, o a veces aunque se calculen bien, si el suelo o la masa no está bien sostenida entre ellos, el mismo sismo, o las va aflojando y va haciendo los cortes en gajos de las diferentes rocas. Lo que puede hacer un geotecnista es proponer el anclaje para evitar en lo mayor posible un deslizamiento como el que acabamos de ver. También dentro de la ingeniería civil se encuentra la ingeniería sanitaria, que ya es un compromiso con la humanidad de tener ya todos los cuidados, el transporte de los materiales, tener los bancos de tiros, ya sean materiales contaminados que ya no se van a utilizar y materiales que se van a reutilizar, como en algunos caminos, como ahora es que principalmente en el trabajo de las carreteras. El ingeniero estructurista es el que se encarga junto con el geotecnista de proponer las diferentes estructuras que se van a alojar en el suelo, ya sean para puentes o las diferentes carreteras, incluso hasta para los propios edificios. Entonces se hace una combinación extraordinaria lo que es el ingeniero geotecnista con el ingeniero estructurista, o el ingeniero civil debe tener estos conocimientos para poder proponer las diferentes características, dimensiones y tipo de estructura que se van a alojar. Aquí estoy poniendo un ejemplo de un auditorio en el cual hay muchísimas personas, entonces también la responsabilidad del ingeniero civil, el ingeniero estructurista, es de hacer correctamente bien el diseño y cálculos, tomando en cuenta bien el factor de seguridad de acuerdo a la norma, para evitar un colapso y en su momento tener obras catastróficas que dañen o que se puedan colapsar sin medida, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo un ejemplo muy general de acción y respuestas de lo que es una estructura, cuando va recibiendo la carga viva, la carga muerta, el movimiento de sismo, el hundimiento de la propia estructura o desequilibrio de la propia estructura. Entonces, se tienen que tomar bien en cuenta esos cálculos para evitar un colapso, como en el ejemplo que estoy poniendo de un puente o en un edificio, ya sea por movimientos de suelo, hay que tomar bien en cuenta los factores de seguridad. Aunque como acabo de decir, todo es impredecible, puesto que saber cuándo va a ocurrir un sismo y de qué intensidad no se sabe, pero sí podemos nosotros hacer el cálculo de lo mejor posible para evitar una catástrofe en donde se tengan, lo más grave son las pérdidas humanas, donde se tengan esas pérdidas humanas, hay que evitar en lo posible. De esta manera también se tiene lo que es la ingeniería hidráulica, que es el que se encarga de la presión, o de la ingeniería hidráulica que se encarga de la hidrostática, ya hablando de agua, de la presión y el empuje que van a generar estos dentro de los ductos o los movimientos de los líquidos dentro de algunos vertedores o de orificios. Entonces es importante la ingeniería hidráulica, que ya se va combinando con la ingeniería de geotecnia, la ingeniería de estructura, al momento de proponer los diferentes tipos de materiales. En este caso, aquí hay un ejemplo de una presa. Entonces aquí tenemos la geotecnia, la estructura, y al mismo tiempo va teniendo el empuje del agua. En la parte de abajo se ve un orificio, que es uno de los orificios que también se calculan para saber el desfogue de la propia presa. Puede ser un tipo compuerta, del cual se tiene que cuidar, y el ingeniero civil es el que se encarga de hacer todos estos análisis para una proyección mejor de la estructura. Dentro de la ingeniería hidráulica tenemos la hidrología, que se encarga del ciclo, el ciclo hidrológico y cuenca cuenca hidrológica de agua. Entonces es súper importante ya para los diseños de presas. Dentro de la ingeniería hidráulica tenemos obras hidráulicas para abastecimiento de agua potable, distribución de agua potable, disposiciones de aguas residuales, que ya son los que van desaguando todas las comunidades. Y todo esto se va a una planta de tratamiento, en el cual también juega un papel importante porque vuelve a manejarse
el cuidado del medio ambiente. Entonces es de suma importancia considerar este tipo de estructuras y tener todo el conjunto de las obras que puede diseñar el ingeniero civil. Además, el ingeniero civil se encarga de los diseños de las carreteras, dependiendo de la transitabilidad, puede ser de terracerías, revestidas o pavimentadas. Es de suma importancia que estas carreteras se haga un estudio de costo-beneficio para saber a qué comunidades va a apoyar, va a ayudar, y de esta manera poder proponer una mejor estructura de carretera. Y además, ¿quién le va a dar ese mantenimiento, ¿no? Que ya empieza a jugar los papeles de los fideicomisos o de las entidades, ya sea que sea municipal, estatal o federal, ya dependiendo del tamaño de la carretera, del fideicomiso que se va a hacer este conjunto de trabajo para poderles dar mantenimiento. Incluso hasta pueden ser carreteras privadas que ya son concesionarias, que manejan empresas, son las que construyen y hacen este tipo de mantenimiento de las estructuras. Entonces, el ingeniero civil se encarga de realizar este tipo de cálculos y a su vez proponer una velocidad en la cual va a estar en uso este tipo de carreteras. El ingeniero constructor es el que se encarga de los estudios y ya de la construcción en sí, de lo que son las obras. Una vez calculadas, el ingeniero tiene que tener el proyecto constructivo completo para poderlo desarrollar. Entre ellos, ahorita como pongo la lista, es estudio de mecánica de suelos, de levantamiento topográfico, de proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, de instalaciones, especificaciones, memorias, catálogos y programa. Además de toda la propuesta económica, que es la que le va a dar una administración completa a todo el proceso. Entonces, entre ellos son de las estructuras que podemos nosotros cuidar, manejar, y el ingeniero constructor es el que las va ligando para poderlas ejecutar. El ingeniero constructor tiene que tener en cuenta y manejar la parte administrativa, y estoy hablando ahorita del libro de bitácora, en el cual va a registrar ya desde el inicio de obra todos los aspectos de calidad, de costo y de tiempo. Va a tener que manejar el ingreso de los materiales, el costo conforme van presentando las estimaciones y los tiempos conforme va avanzando su obra. Entonces es de suma importancia que el ingeniero constructor conozca previo al inicio de los trabajos la zona donde se va a ejecutar ahora sí que la obra, para ver qué obstáculos se puedan encontrar y de esta manera poder proponer bien una logística de trabajo por el acceso, ya sea de entradas de materiales o salidas de materiales. Entonces es importante hacer la visita de inspección previa al inicio de los trabajos y además de una propuesta, si él se va a encargar de los mismos. El conocimiento del ingeniero constructor tiene que ser pleno en el área de estructuras para poder revisar de una forma general, ya con el proyecto aprobado, la forma de construcción, tener la logística de trabajo y tener bien claro y con la experiencia que se tiene los procedimientos constructivos de las diferentes disciplinas, donde va a iniciar una y donde va a terminar la otra, que en este caso yo le llamaré equilibrio de construcción, puesto que pueden haber procesos simultáneos que pueden iniciarse, pero siempre tiene que haber un equilibrio de ejecución para poderlo proponer, tener la planeación en ejecución de obra clara, en el cual además de la metodología, le va a dar claridad para lo que va a planear hacer y cómo lo va a hacer, tener y conocer las capacidades de los equipos, para que en esta ocasión se propongan de acuerdo a las necesidades de obra. Además de conocer correctamente la programación de la obra, dónde va a iniciar una actividad, ya con la propuesta económica ya realizada, que aún así se puede ajustar ya en la obra, pero sí conocer el programa general de ejecución. Además de tener un laboratorio en campo para el cuidado de los materiales, del material que llega, y además el muestreo ya de algunas estructuras, ya conforme se va ejecutando la obra, los costos y presupuestos de obra, que es el que le va dando el margen de dónde solicitar y a qué precio solicitar la obra y proponer sus costos ya para su ejecución. Entonces, ahorita estoy presentando un diagrama que representa un proceso constructivo. El constructor tiene que tener en cuenta la mano de obra, el material, la maquinaria adecuada y manejar su proceso, tener la calidad y medir la calidad, que es con la que va a entregar la obra, y manejar su control administrativo hasta la terminación de obra, que es cuando se le entrega al cliente. Entonces, es de suma importancia el cuidado del programa, además de manejar la parte administrativa, como la bitácora, hace rato lo mencioné, la seguridad, higiene, la limpieza de la obra para evitar accidentes,
La topografía, la brigada de topografía siempre tiene que estar a la par de conforme va avanzando la obra para ir midiendo, monitoreando los desniveles, el problema de las estructuras. Y ya como parte de administración y cobro, saber manejar correctamente bien la parte de los números generadores, que es la cuantificación de la obra, manejar bien la obra que se va ejecutando, la obra que está contratando, cuando hay conceptos adicionales y es impredecible ver qué se puede encontrar debajo del estrato de suelo. A veces esos originan conceptos adicionales y el ingeniero constructor los tiene que revisar, conocer el ciclo de trabajo, en su caso proponer un precio unitario que se va revisando junto con la supervisión hasta el correcto pago o conciliación, firma y pago. Entonces es importante que todo esto lo maneje el ingeniero constructor. Otra que es la supervisión técnica, administrativa y de ingeniería de costos, es la que nos lleva a tener el cuidado de la calidad, del costo y del tiempo de una obra. Les voy a platicar así muy breve, una de las experiencias que yo tengo es que en algunas obras en las cuales yo he participado, me he dado cuenta que hay obras que se van desfasando en tiempo. Es rara la obra que va terminando de acuerdo a la programación. Y muchas veces estos desfases no son culpa ni de la supervisión ni de la construcción, de la constructora. Se debe a que muchas veces las obras son propuestas con una restricción de tiempo, van limitando los tiempos y este tiempo pues hay que ajustarse y muchas veces esa mala planeación de la emisión de la obra pues no es la adecuada y por lo tanto existen ya los desfases en la terminación. Muchas veces, además ya en el proceso de contratación o de licitación, se omiten varios puntos, entre ellos la falta de planeación de parte de las personas que están adjudicando la obra. Entonces sí se tiene que tener mucho en cuenta esa parte de tener una buena planeación de la obra, tener bien definido el tiempo que se va a tardar y no mandar o no definir, no restringir ese tiempo, puesto que si es así, van a ser obras que no van a concluirse, son obras inconclusas. La supervisión siempre tiene que trabajar con apego a la normatividad. Siempre tiene que tener el conocimiento 100% de las normas oficiales mexicanas. Quienes va a hacer la supervisión tienen que tener este cuidado, manejar correctamente las normas mexicanas, las normas de construcción de la SCT, las normas que emite la Conagua, conocer correctamente y bien la ley de obra pública y su reglamentación para poderlo llevar a cabo. Son de las normatividades esenciales que debe de conocer la supervisión. Siempre es trabajo con apego a la normatividad. Además de cuidar la documentación ya con la ley de confidencialidad o del tipo y tamaño de proyecto. Obviamente tienen que cuidar siempre que esta información no se vaya a fugar para evitar conflictos. Además, la supervisión es la encargada de coadyuvar con las autoridades e informar a los vecinos, tener reuniones con ellos acerca de la obra, qué tipo de obra se va a hacer y aproximadamente en cuánto tiempo se va a terminar. Esto para evitar que en algún momento los vecinos se inconformen y puedan cerrar la obra y nos lleve a una obra inconclusa o conflictos legales. Por eso es importante avisarles. Además, la supervisión coadyuva con la dependencia y la constructora algunas visitas de obra que puedan haber con algunas instituciones o universidades. Esto para poderlos ayudar en transmitiendo el conocimiento a estas universidades, dependiendo del tamaño de obra, de la complejidad de la obra. Entonces es muy importante coadyuvar esto con la dependencia y es la función de la supervisión de obra. Además, la supervisión de obra tienen que hacer visitas al sitio de los trabajos previo al inicio de la obra para ver qué interferencias se pueden encontrar, para saber cómo va a armar la logística de trabajo, por dónde van a ser los accesos de los camiones, la salida de los camiones, la ubicación de las oficinas, la ubicación de la propia obra ya en funcionamiento. Entonces tiene que tener toda la logística, todo el trabajo, toda la planeación de toda la zona de obra. Entonces eso es de suma importancia. De las funciones y responsabilidades de la supervisión es mantener informado a tiempo al cliente. Siempre una supervisión debe de ser preventiva, no correctiva.
Entonces, a eso me refiero, a que tiene que informar si existen desviaciones con respecto al programa de obra, que no se vayan cumpliendo lo indicado en el programa, si hay interferencias, si hay situaciones que compliquen la ejecución de la obra. Tiene que tener todos estos cuidados cuidados e informárselos al cliente para tomar medidas adecuadas, que puedan ser siempre preventivas y no llegar al punto en que sea correctivo, porque eso ya genera un costo. La supervisión siempre va a trabajar con una ética profesional eh, de todos los empleados que van a estar en esta actividad, puesto que es la responsabilidad de la supervisión evitar un mal manejo en toda la información y en todos los números, en todo lo que se va viendo en el proceso de obra. Entonces, la ética profesional siempre se tiene que tener mucho cuidado en manejarla correctamente y llevarla a cabo. La supervisión previa al inicio de los trabajos va a revisar el proyecto, que todos los cálculos, las cuantificaciones, el catálogo de conceptos esté adecuado a lo que se va a ejecutar. En el caso de que la supervisión al momento de revisar el proyecto detecte algunos conceptos que puedan ser adicionales, informárselo al cliente para, en su caso, si se está a tiempo, poder hacer el complemento al catálogo, ya que también ya durante la ejecución se pueden encontrar diversas actividades que no estén dentro del catálogo de conceptos, y esto empieza a generar obra extraordinaria, obra adicional, que al momento de generar obra adicional se empiezan a disparar los costos. Por eso es importante tener una visión siempre adelante. Si el constructor va a generar una actividad, el supervisor tiene que estar adelante, tanto en el procedimiento constructivo, prever los materiales, informar al contratista, hacer reuniones de trabajo, y con las reuniones de trabajo tener ahora sí que compartir junto con el contratista, informar al cliente a qué se deben las ciertas desviaciones en caso de existir, o si la obra va en tiempo y forma, pues de igual manera informarlo para poder atacar alguna otra zona. Y en este caso la supervisión es el que se va a encargar también de llevar junto con el constructor un equilibrio de ejecución, si se va adelantando, si se va atrasando, si hay obras que son simultáneas que se puedan hacer. El supervisor y la constructora o el constructor van generando y van haciendo una logística adecuada. En el caso de existir algún cambio en la obra, se tiene siempre que prever las condiciones adecuadas. Podemos cambiar incluso hasta procedimientos. La supervisión puede cambiar un procedimiento de construcción siempre y cuando no genere un cargo adicional o eleve muchísimo. Para esto también se vuelven a hacer estudios de costo-beneficio para el la correcta propuesta de cambio. Entonces, la supervisión tiene una responsabilidad incluso de cálculo, si se va a hacer un cambio de estructura, un cambio de material, y siempre llevárselo e informárselos al cliente. La supervisión se va a encargar de llevar una administración de documentos, el cuidado del documento, tener el expediente de toda la obra en orden, la elaboración de los números generadores, el proyecto en sí, el contrato, toda la propuesta económica, todos los documentos que se van generando, las minutas de reuniones de trabajo, todo ese expediente de informes fotográficos, proyecto, cambios, todo eso lo tiene que llevar la supervisión. Tiene que tener y coordinar todas esas etapas junto con el contratista para que se lleve sin ningún contratiempo. Entonces es muy importante que se vayan cruzando todos los proyectos y anticiparse. Esa es la visión de la supervisión, anticiparse a cualquier contingencia y manejar siempre el equilibrio de todas las actividades. Y estar en constante monitoreo dentro de la obra para conocer la logística de trabajo, conocer, como hace rato mencioné, la entrada, salida de los camiones, dónde se van a ubicar las maquinarias, toda la seguridad e higiene, tanto del personal que porte todo el equipo, tanto dentro de la obra con los señalamientos, tener áreas de confinamiento, tanto en las zonas de maquinaria y las zonas de materiales, y donde va a trabajar el personal. Entonces es de suma importancia. También parte de las funciones de la supervisión es exigir al contratista que tenga en sus bodegas el material necesario, tratar de no tener materiales que no va a ocupar al momento. Y esto se lo aprendí mucho a la parte de las planner. En las planner lo que buscan es que el material de bodega circule en toda la obra, que no tener materiales estancados, puesto que al existir materiales estancados pueden pueden ocasionar que los materiales se dañen. Entonces siempre hay que tener el material necesario
y adecuado para que pueda circular ese material en un lapso de 15 días, incluso hasta 20 días. Pero luego me he dado cuenta que algunos contratistas o constructores tienen materiales que luego ni ocupan durante meses y finalmente se les echan a perder o ocupan estos materiales ya con fechas de caducidad vencidas o materiales que ya no sirven para la calidad que se requiere dejar en la obra. Entonces, lo esencial también para llevar a cabo este tipo de actividades es tener la bitácora al día, ya sea que se hagan, previos se hagan borradores de notas antes de subir a la bitácora electrónica. La bitácora electrónica tiene que ser al día, porque ahí, como se ubica en la red, al momento de escribir la nota la podemos dejar en borrador, pero a la vez ya tenemos que ir definiendo cuáles ya se pueden plasmar, porque ya no podemos hacer un retroceso en fecha, tiene que estar al día. Como les estoy diciendo, en la bitácora se va a registrar toda la comunicación que se va llevando durante el proceso de obra. Todas las modificaciones, si aplican las de proyecto, las de proyecto. Tenemos que registrar las salidas, entradas de materiales, avalar toda la información y oficios en el libro de bitácora. Y siempre mantenerla al día. Ahí mismo vamos a indicar si hay un cambio de proyecto y a qué se debe el cambio de proyecto, puesto que todo en ese libro es el que nos va a revisar a futuro el auditor. Entonces, todo lo que se registra en el libro tienen que ser cosas relevantes, compromisos, y tienen que cumplirse. Entonces, es importante que este libro se maneje adecuadamente. Además, la función de la supervisión es verificar con una brigada de topografía similar a la que tenga el contratista, ir siempre adelante de ellos, puesto que la supervisión es quien les va a dar los trazos al constructor y en su caso van a conciliar los niveles ya dados para poder proponer ya el inicio y el desplante de las obras. De esta manera, con la supervisión se va a prever que se haga un mal trazo, que se construya un nivel que no corresponda. La supervisión siempre va a cuidar que el constructor coloque adecuadamente los diámetros del acero, que se coloque de acuerdo a proyecto, siempre está en constante verificación de estos materiales, cuidando la ficha técnica desde la llegada del material, incluyendo obtener muestreos de laboratorio para podérselos llevar ahora es que al ensayo. Además, el ingeniero supervisor tiene que revisar el diseño de las mezclas, desde la selección de los agregados, el banco del material donde se va a obtener, cuidar que el diseño de la mezcla sea de acuerdo a lo que se requiera en el proyecto. Tienen que cuidar la transportación tanto del concreto, ya sea de cuando se va trasladando desde la planta concretera, por eso está la supervisión para cuidar las fichas de las notas de remisión del propio camión cuando va llegando, ya eso se refiere a la parte de transportación, cuidar la colocación, el supervisor va a dar el visto bueno para colocar el concreto y al mismo tiempo tiene que revisar la propuesta de curado, si es adecuado, con los aditivos correctos, hasta llevarlo a su resistencia. Esto sin dejar fuera que también la supervisión tiene que hacer un muestreo en el sitio de los trabajos. Ya en cuanto llegue el camión revolvedora, ahí se toman muestreos de revenimiento para saber si la consistencia del concreto es la adecuada, la fluidez, y se pueda colocar. Esto no quiere decir que una vez que se revise eso ya podamos determinar una resistencia de concreto. Por eso es que posteriormente a esto se hacen muestreos de cilindros, los cuales se llevan al laboratorio y el supervisor es el que se va a encargar de que el curado de los cilindros sea el adecuado, ya sea en un ambiente similar al de obra, o en este caso hay laboratorios que ya cuentan con cámaras de vapor, en el cual van midiendo la temperatura del curado, a la vez también que van obteniendo muestreos de aceros de refuerzo, los cuales se van a ensayar y tienen que cumplir siempre todas las condiciones de calidad y toda la normatividad. En este caso, si yo hablo de acero de refuerzo, tienen que cuidar todos los diámetros para poderlos liberar y tener clara la ejecución de que estamos hablando de materiales con calidad, que eso es un poco diferente a la parte que ya después va cuidando la supervisión, que es la calidad de la obra terminada. Entonces, dentro de las actividades de la supervisión es mantener la bitácora al día, la seguridad de higiene, pidiéndole al contratista que siempre tenga las áreas libres para evitar accidentes, el área de trabajo, por así llamarle, limpia, de
de escombros, de tesontle, de cascajo más bien, que puede interferir o que pueda ocasionar algún accidente, de que no tenga muchos materiales, por ejemplo, que contengan muchos clavos, porque pueden o pinchar las llantas o el propio trabajador puede tener un accidente. Dentro de las actividades administrativas de las supervisiones, también hacer números generadores, ir a la par del contratista, si no es que adelante, cuidando que toda la parte cuantificada sea lo que se está ejecutando. Además de que el supervisor también puede tener la opción de que conforme va haciéndose la obra, líneas de proyecto, puede ir y verificar que todas esas cuantificaciones, trabajos y procesos sean adecuados. Además, la supervisión se va a encargar de liberar, no autorizar, pero sí liberar una estimación de obra, en el cual ya, como somos los auxiliares del residente de obra, le vamos a informar que ya la estimación con la firma de la supervisión va a quedar liberada para pago. Y ya la residencia de obra es la que se va a encargar de hacer los trámites finales de autorizaciones de pago. Sin embargo, este proceso lo maneja también la supervisión. Y todo siempre tiene que ser una estimación de obra terminada, de acuerdo a lo indicado en el reglamento de la Ley de Obra Pública. Tiene que ser trabajo terminado, no trabajos inconclusos. Entonces, todos estos reportes de informes, fotografías, videos, controles administrativos de documentos, controles topográficos, la supervisión los va llevando a la par que el contratista. De ahí que viene la conciliación de informes de actividades y a su vez cotejo, conciliaciones de precios unitarios si es que hay obra nueva y conciliaciones de estimaciones que se refieren a los números generadores, que es con el cual el contratista va a tener revolvencia de cobro y a su vez ellos el pago para los diferentes proveedores. Entonces es importante que la supervisión siempre todo lo vaya registrando en bitácora, cómo se va, en qué momento ingresa la estimación, cuánto tiempo tienen para su pago y proceso, todo de acuerdo a la normatividad. También es recomendable que dentro de la bitácora se indiquen las fechas de corte e inicio de cada actividad. Esto ya la supervisión va a prever las desviaciones que pudieran encontrarse en obra. Y al mismo tiempo, dentro de bitácora tiene que registrar todas las actividades adicionales, tanto como actividad y como cantidad adicional. Si es que existiera una desviación o que el catálogo de conceptos no esté correctamente cuantificado, bueno, pues la supervisión hace una segunda revisión en el cual cuantifica de una manera detallada con la experiencia que se tiene y tener claro qué cantidad es la que se va a ejecutar en sí en obra. También dentro de los procesos constructivos, la supervisión junto con el contratista van a manejar la mano de obra. La supervisión le va a exigir al contratista que tenga la mano de obra adecuada, calificada para la realización de los trabajos, que los materiales se vayan solicitando en tiempo. Una supervisión siempre tiene que ser preventiva, solicitarle y pedirle al contratista que la maquinaria que se va a emplear, dependiendo del volumen que se va a ejecutar y la actividad, se tenga la maquinaria en el momento preciso. No decir, pues mañana, ¿qué crees? Te toca la excavación y no hay máquina. No, ser preventivos y decir al contratista qué es lo que tiene que llevar a la obra para poder ir al corriente con el programa de ejecución. Por lo menos ir al corriente. Si se puede prever la situación, siempre se va a prever y la supervisión para eso está, para ser preventivo en todos esos aspectos. Entonces, es de suma importancia que a su vez, conforme se avance, la supervisión haga cortes y cotejos. ¿Qué dice mi programa de obra? ¿Cuánto tengo que ejecutar en esta semana o en este mes? ¿Y qué es lo que realmente se hizo? Ahorita aquí estoy poniendo un ejemplo de un corte programado y un corte real. El color gris que viene en pantalla, donde se indica la P, es la obra programada. Entonces yo tengo que revisar, o la supervisión tiene que revisar con respecto a lo real. Si se tuvo la mano de obra, el material, la maquinaria adecuada, si se cumplieron los objetivos marcados en el programa o hubo desviaciones. Y en el caso de que empiece a hacer desviaciones, pues la supervisión tiene que informar a la residencia de obra, tener una junta de trabajo y hacer programaciones de obra de lo que debería de ser el constructor. ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué es lo que se va realizando? Entonces, esta es una pequeña gráfica de Last Planner en el cual se va determinando la actividad que puede hacer el supervisor. En caso de que no se puedan cumplir, tiene que informarlo adecuadamente y oportunamente a la residencia de obra, que es la parte que nos va a estar apoyando. La supervisión de obra, apoyándose de algunos programas, como es el caso de AutoCAD, de Revit o de Navisworks, puede proponer y empezar puede revisar el proyecto
de una forma de propuesta, incluso hasta hacer visitas virtuales, en el cual ya con el diseño arquitectónico se hacen los alzados y el modelado de la estructura, y en ese momento, pues bueno, puede ir trasladándose de una forma virtual al interior de la edificación, si se habla de una edificación, y empezar a ver alguna interferencia o alguna iluminación que no pueda ser la correcta, que esté dentro del proyecto, y en su caso hacer modificaciones. La supervisión tiene que apoyarse, y de suma importancia, conocer toda la normatividad externa y todos los apoyos que se generan, tanto de la Cámara de la Industria de la Construcción o del mismo CAPIT, que que promueve algunos libros para apoyos, ya sea de construcción o de supervisión. Entonces tiene que apoyarse dentro de todos estas instituciones. Toda empresa supervisora debe de contar con un área de ingeniería de costos. El ingeniero de costos tiene que conocer toda la reglamentación y normatividad que le aplica, en este caso la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Impuestos sobre la Renta y las normas técnicas, puesto que esto le va a ayudar para conocer los procedimientos y procesos constructivos. El ingeniero de costos debe de elaborar las licitaciones y revisarlas, además de, durante el proceso de obra, tiene que desarrollar los cálculos de ajuste de costos, actualizaciones de propuestas, llevar el control de presupuestos de la volumetría cancelada, la volumetría adicional o la volumetría extraordinaria. Tiene que conocer el control de estimaciones y saberlo desarrollar, puesto que con este va a tener los cobros y al mismo tiempo va a poder hacer las erogaciones a sus proveedores. Elaborar los trámites de convenio en caso de que le aplique y hacer el cierre administrativo y finiquito de contratos, además de atender las auditorías que se vayan presentando durante el proceso de obra. Una vez que se tenga ya la supervisión establecida en obra o ya contratada, tiene que participar desde los procesos de convocatoria, junta de aclaraciones, entregas y elaboraciones de propuestas, y en algunos casos hasta la evaluación de propuestas de construcción. Tiene que conocer y elaborar los ajustes de costos, revisar la reglamentación que le aplica. En este caso, en el reglamento de la Ley de Obra Pública, en el capítulo 5, referente al ajuste de costos, ahí viene los artículos que le aplican desde la publicación de los índices en el INEGI, el proceso de ajuste de costos a los insumos, la mano de obra, hasta obtener un factor de ajuste de costos que pueda aplicar a sus propias estimaciones. Entonces es importante que el ingeniero de costos conozca con claridad todo este proceso, puesto que es un mecanismo que se lleva a cabo en una actualización de costos de propuestas. Además, lo más importante en toda empresa es el capital, por lo cual el cobro de las estimaciones es lo más importante, puesto que con este mecanismo desde la elaboración de los números generadores va a poder obtener y hacer los cobros del avance de obra. Y ya tratando del avance de obra, al obtener un avance financiero o tener este avance financiero, refiere principalmente a las estimaciones facturadas y tramitadas para cobro, por lo cual es esencial que el ingeniero de costos elabore correctamente su cuantificación de obra y todo referente a líneas de proyecto. En la cuantificación de obra, que debe de estar soportada con un croquis de ubicación de la zona que está cuantificando, el concepto que se está cuantificando, toda la volumetría, y hasta aplicarle los precios unitarios, tiene que llevar un control administrativo de todas las estimaciones que se van desarrollando y se van tramitando, hasta llevar un récord de estimaciones, al mismo tiempo que tiene que ir controlando el presupuesto de la obra cancelada a la obra tramitada hasta su terminación de contrato. Una vez que desarrolle todo el control de estimaciones y lo lleve a un resumen, podrá determinar el porcentaje de avance de obra. Como acabo de mencionar, se refiere a la obra estimada y facturada, para lo cual, haciendo un corte de todos los trámites cobrados y al dividirlos entre el total de contrato, multiplicándolo por 100, se obtiene un porcentaje, el cual se le llama avance financiero.
Este avance financiero es lo cobrado al momento en que se haga ese corte o a la fecha del corte. De esa misma manera se hace un avance programado, se hace un corte a una determinada fecha y se tiene ese importe de avance, se divide entre el importe total de contrato y se obtiene un porcentaje de avance programado. Ya al obtener estos dos datos de avance programado se obtiene también, se hace un ejercicio similar pero con el avance físico. El avance físico se refiere a toda la obra que además de lo estimado, la obra que no está totalmente concluida, pero se tiene un avance físico, tiene una inversión de materiales, inversión de mano de obra, inversión de equipo, y se obtiene, además de lo estimado, toda la obra que está pendiente de estimar. De esta manera, de igual forma, a los importes estimados se suma el avance físico que está en proceso de generación y en proceso de terminación, y de igual manera se obtiene un porcentaje total que se divide con el importe total de contrato y se obtiene un porcentaje de avance físico. Estos tres tipos de avance, tanto el físico, el programado y el financiero, se grafican y se tiene una radiografía de un comportamiento de obra. Este comportamiento de obra da claridad para informar al cliente la desviación o la posible desviación que está ocurriendo en obra, para determinar y tomar medidas necesarias que sean correctivas y no preventivas. Cuidando la propuesta de contrato con apego al proyecto, tiene que tener claramente las recomendaciones del ingeniero de costos para poder evaluar correctamente una obra, una propuesta. En este avance y recomendaciones, lo que yo siempre propongo a todas las personas es que se revise correctamente cuando se desarrolle un catálogo, se revise correctamente el proyecto completo en todas las disciplinas de estructuras, arquitectura para los acabados o todas las disciplinas de ingeniería de hidráulica, eléctrica, para poderlo determinar. Además de las especificaciones tanto generales como detalladas o particulares, se podrá determinar un correcto catálogo. Al mismo tiempo se recomienda que toda la programación sea acorde a una obra que pueda ser terminable y evitar las desviaciones posibles. Las dependencias también, yo hago una recomendación para que las dependencias fijen bien los programas y los tiempos de terminación de obra. Y a mi experiencia, como mencioné, pueden existir obras que se van desfasando por tiempos. Y estas obras muchas veces no son problemas de las contratistas ni de la supervisión, sino son obras que a veces, ya sea por causas naturales, se encuentran problemas durante el proceso de obra. Y esto a veces implica o no dejan terminar correctamente la obra, pero las que son posibles de atender, las dependencias tienen que apoyar en determinar tiempos que puedan ser terminables y no tiempos que restrinjan mucho y que obligan a un contratista a diseñar estrategias de rendimiento que no puedan ser a lo mejor alcanzables. Por eso es importante tener todo el complemento en una supervisión, tanto todas las etapas de ingeniería, dependiendo del tamaño de la supervisión o de la obra que se va a realizar. La supervisión puede tener especialistas de cada una de las áreas, tanto hidrólogos, ingenieros estructuristas, ingenieros de campo. En este caso, el ingeniero de costos es esencial para que una supervisión pueda hacer una radiografía del comportamiento de obra. Entonces espero que este webinar les haya sido del agrado, que sea interesante para las personas que están inmersas en el área de construcción, en el cual estoy dejando aquí mis datos para que me hagan llegar todas las dudas y comentarios, y de ser posible en alguna otra ocasión estar invitado a una continuación de tema o con un tema nuevo. Por el momento muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.